Hola licenciada, hola licenciado, qué gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Vamos a platicar un poquito en relación a los nuevos retos que nos implica la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que como sabemos su implementación tendrá lugar una vez que el Congreso local haga la declaratoria correspondiente, sin perder de vista que esto pues no puede exceder del 1 de abril del año 2027. Y particularmente creo que el día de hoy sería pertinente abordar un poquito de lo que tiene que ver con nuestra función, que en este caso son los recursos, y les pediría si podemos abordar un poquito cada quien lo que haya ya tenido la oportunidad de analizar en torno al recurso de apelación, que como sabemos es el recurso que en mayor medida nos ocupa ya una vez que nos abocamos a nuestra función. Me permitiría iniciar yo señalando que en el caso del recurso de apelación se contempla al igual que en nuestra legislación estatal, con la salvedad que de manera conceptual incluye además como objetivo el confirmar la resolución que sea materia de impugnación, además de que como está establecido, revocar o en su caso modificar aquella resolución que sea impugnada. También es importante destacar que se ha analizado, me he dado la oportunidad de observar que se sigue considerando que es admisible tanto en el efecto suspensivo como en el efecto devolutivo. Y como ya sabemos, en este caso la apelación en el efecto suspensivo, como su nombre lo indica, suspende en este caso el procedimiento. Existen varios aspectos relevantes en esta normativa y que tiene que ver precisamente con algo que considero bastante ayuda y novedoso, que es que a diferencia de nuestra legislación ya se contempla un listado de aquellas resoluciones que permiten la admisión del recurso de apelación tanto en el efecto suspensivo como en el efecto devolutivo. No sé si ya se hayan dado la tarea de analizar estos aspectos. Sí, los hemos visto. Sí, les di una leída en este video. ¿Y algo que les parece esta nueva oportunidad o este listado? ¿Creen que sea benéfico? Sí, porque ya el legislador ha establecido de manera clara los supuestos en los que procede la apelación tanto en ambos efectos como en un solo efecto, que es el devolutivo. Así es. Licenciada. Sí, por supuesto, mientras más la legislación sea más clara, más oportunidad tendremos nosotros los operadores del derecho de apegarnos y resolver ese tipo de cuestiones cuando se nos presenten. Así es. Yo coincido con ustedes totalmente. Una vez que pude analizar, en este caso, las hipótesis que contempla cada uno de estos objetivos, tanto la apelación en el efecto devolutivo como en el suspensivo, puedo concluir que prevalece la idea que se admita con efectos suspensivos del procedimiento todas aquellas resoluciones que impiden el curso del tal o que ponen en fin, en este caso, al juicio. Y bueno, en este caso podemos ver que lo que tiene que ver con las apelaciones en el efecto devolutivo, pues serán todas aquellas que establece el artículo, si no me equivoco, el 911 del Código, y entre otras encontramos las que son, por ejemplo, el auto que tenga por contestado no la demanda principal o reconvencional, el auto que deseche el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento, la resolución del propio incidente, la resolución que de oficio declara nulo el emplazamiento, entre otras. Lo relevante en esta parte es que, bueno, cuando se haga valer el recurso de apelación en el efecto devolutivo, la parte apelante, en este caso, podrá solicitar que se suspendan los efectos de la resolución recurrida. Pero a diferencia de como lo tenemos considerado ahorita en nuestra legislación estatal, solamente procedería la suspensión del recurso cuando la suspensión de la resolución, cuando implique un daño irreparable o de difícil reparación. Es decir, pues en este sentido resultaría benéfico porque las partes ya no estarían teniendo la posibilidad de solicitar la suspensión de cualquier resolución, sino únicamente que se estuviera en estos supuestos. Y bueno, aquí pues como es semejante a la materia mercantil, sí, será el juzgador de primera instancia quien determine si la suspensión de la resolución vaya adelante por considerar que en efecto se está en esta hipótesis, y para ello, de igual forma que en materia mercantil, tendrá que otorgarse una garantía bastante a juicio del juez
para poder proceder con la suspensión. No sé si ya haya analizado esta parte algunos de ustedes también. Sí, es muy semejante a los términos en los que lo prevé el Código de Comercio en este aspecto. Y que incluso como está nuestra legislación local actualmente. Así es, así es. Pues bueno, en esta parte también creo que es importante resaltar que también la parte a quien le perjudique la suspensión de la resolución podría oponerse a que esto vaya avante y en este caso pues también tendría que valorarse por el juzgador siempre y cuando se cumpla con la contragarantía que también se fije de manera discrecional. Esto por lo que vea los análisis que yo puedo realizar en cuanto a los efectos de la apelación. Algo que también resulta de especial relevancia es que ahora se tiene estimado que en aquellos asuntos donde se esté afectando los derechos de menores, niños, niñas, adolescentes o grupos en situación de vulnerabilidad, tendría o podría, dicho de mejor modo, concederse la suspensión sin necesidad de otorgar ninguna garantía. Es algo que considero yo de mayor relevancia. Bueno, finalmente, en esta primera plática, quisiera nada más hacerles ver que en cuanto a los plazos para el recurso de apelación, se sigue prevaleciendo el plazo de 9 días para interponer el recurso contra las sentencias definitivas y 5 días con lo que tiene que ver respecto de todas aquellas otras resoluciones que no se encuentren en este supuesto. No sé si quiera usted aportar algo. Sí, a mí me parece también de especial relevancia lo dispuesto por el artículo 916 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este artículo habla en torno a la interposición del recurso. A semejanza de como ocurre en nuestro Código de Procedimientos Civiles actual, el recurso de apelación se deberá de interponer ante el juez que dictó la sentencia y ante ese mismo órgano o jurisdicción la sentencia o la resolución que se recurra. Y ante ese mismo órgano jurisdiccional se deberán de expresar los agravios. Insisto, esto igual o parecido a como lo tenemos actualmente. Lo aquí relevante es el segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en cuanto a que señala que si el recurso de apelación se interpone en contra de la sentencia definitiva, al mismo tiempo el apelante deberá expresar los agravios que le causen las determinaciones que se hubieran pronunciado durante la sustanciación del juicio que no admitan un recurso por disposición de la ley y que además le causen un agravio que pudiera ser de difícil reparación. Estos agravios deberán de plantearse, deberán de hacerse valer al momento justamente en que se interpone el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva. Se podrán hacer de manera separada o de manera conjunta con los inherentes a la apelación en contra de la sentencia. Pero además en estos agravios se debe de expresar cómo trascendería al resultado del fallo la violación que se está invocando, la violación que se está haciendo valer. Pero además también se señala la repercusión que tiene esa violación procesal y, lo más importante, la trascendencia que tendría la reparación de ese agravio que se causa al momento de resolver en definitiva. Esto me parece también fabuloso y muy importante. Y bueno, una vez que el órgano de segunda instancia procede al análisis de los motivos de inconformidad que formula el recurrente, entonces primeramente deberá abocarse al análisis de aquellos agravios que se hayan hecho valer en contra de resoluciones que se hubiesen dictado durante la tramitación del juicio. Y una vez que los haya analizado, que los haya estudiado, entonces ahora sí procederá a resolver en definitiva el recurso de apelación que se haya interpuesto en contra de la sentencia correspondiente. Aquí lo interesante de esto me parece es que al momento en que el órgano de segunda instancia procederá a analizar esos agravios, si acaso esos motivos de inconformidad
resultan fundados, entonces procederá a reparar la violación procesal que se haya hecho valer y que se haya cometido. Y fíjense ustedes esta diferencia. Y bueno, reservará el dictado de la sentencia, respecto de la apelación que se hizo valer en contra de la sentencia definitiva. Esto se me hace maravilloso. ¿Por qué? Porque ahora el órgano jurisdiccional de segunda instancia será el que resarza, repare, subsane esas violaciones procesales. Ya no las remitirán, como hacemos actualmente, al juez de primera instancia a fin de que proceda a repararlas. Esto tiene una excepción. La excepción es única y exclusivamente respecto del emplazamiento, porque en este caso, si el órgano jurisdiccional de segunda instancia advierte que efectivamente hay irregularidades en la diligencia de emplazamiento, entonces declarará nulo lo actuado, insubsistente la sentencia y remitirá el expediente, el asunto, al órgano de primera instancia a efecto de que continúe con el procedimiento con los lineamientos que se hubieran establecido en la ejecutoria. Una vez que el órgano jurisdiccional de segunda instancia haya declarado que efectivamente existen esas violaciones procesales que son procedentes y que se hicieron valer al momento de interponerse el recurso de apelación y al formularse los agravios en contra de resoluciones que se hubieran dictado durante la sustanciación del juicio, contra las cuales no procede recurso alguno, bueno, pues ya reparadas procederá entonces ahora sí a resolver la apelación que se hizo valer en contra de la sentencia definitiva. Y bueno, en el supuesto de que esas violaciones que se hubieran hecho valer contra resoluciones que se hubieran dictado durante la substanciación del procedimiento no resultaran procedentes, no se hubieran demostrado, entonces ahora sí el magistrado o la magistrada procederá a dictar la sentencia con plenitud de jurisdicción en el recurso de apelación. Hace un momento señalé que a mí me parecía de suma importancia esto y quiero explicarles, Jocelyn, Gerardo, ¿por qué razón? Porque si se fijan, como lo dije hace un momento, cuando nosotros detectamos una violación procesal, lo que hacemos es remitir el asunto al juzgado de primera instancia, al órgano jurisdiccional que haya emitido la resolución, para efecto de que la subsane. Ahora ya no. Ahora no hay reenvío y somos nosotros, los órganos jurisdiccionales de segunda instancia, los que procederemos a resarcir esa violación que se hubiere cometido. Les comento, Jocelyn, Gerardo, que ahora se prohíbe explícitamente el reenvío en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y me viene a la memoria lo dispuesto por el artículo 268 de este código. Este código dice claramente que el juez recibirá las pruebas que les presenten las partes, a condición simple y sencillamente de que sean las pruebas permitidas por la ley y que tengan relación con los hechos cuestionados, con los puntos que sean materia de la litis. Lo importante de esto es que, dice este artículo, que si las partes estiman que se ha cometido un agravio en su perjuicio al momento de admitir o inadmitir una prueba, lo harán valer, pero al momento de interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva. Y señala que el órgano jurisdiccional de segunda instancia resolverá con plenitud de jurisdicción y que no hay reenvío. Entonces, esto abre la posibilidad de que en un supuesto en el que a una de las partes no se le admita una prueba, bueno, pues ¿qué va a pasar? Como no existe el reenvío, como el órgano jurisdiccional debe de resarcir esa violación que se haya cometido, pues ante él deberá desahogarse. ¿Qué les parece esto? Pues muy interesante. Me llama la atención, retomando el tema de la magistrada Jocelyn, que una cuestión novedosa es que este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es categórico en establecer los supuestos fácticos en los que procede la apelación tanto en el efecto devolutivo como en ambos efectos, precisando relación a este último de ambos efectos, que son 3 supuestos fácticos.
y en relación a la apelación en tratándose del efecto devolutivo, señala 10 supuestos. Entonces esto va a abonar mucho a la impartición y administración de justicia, y de manera especial tanto al juzgador de primera instancia como al de segunda instancia al momento de pronunciarse sobre la admisión. Y en relación a lo que usted comenta, licenciada Marisela, pues una cuestión novedosa que considero de suma importancia y que también va a abonar a los procesos jurisdiccionales tanto en primera como en segunda instancia, son los efectos que tiene la declaración de procedencia o fundado de los agravios procesales que se hagan valer cuando se interpone un recurso de apelación en contra de una sentencia definitiva y que a la vez expresen agravios contra resoluciones que no admiten recurso de apelación respectivo, y las consecuencias. Y las consecuencias es que va a ser el propio Tribunal de Alzada quien va a reparar esas violaciones. Y virtud a que ya de manera expresa se establece que ya no procede el reenvío en la apelación. En el trámite de apelación no se tiene por qué regresar al expediente para que la subsane. Bien, yo quiero comentarles en torno al procedimiento que directamente se hace ante el Tribunal de Alzada, porque como sabemos la apelación se interpone ante el órgano jurisdiccional de primera instancia con determinados requisitos. Bien, ya una vez que el expediente está en la alzada, una vez que es calificado y admitido el recurso a petición de parte o de oficio y en tratándose de apelaciones en contra de sentencias definitivas, la persona magistrada deberá señalar fecha, es decir, deberá señalar fecha para llevar a cabo una audiencia oral en la cual las partes apelante y apelada deberán comparecer y tendrán el derecho a hacer las aclaraciones que estimen pertinentes o un resumen ya de sus agravios, ya de la contestación a los mismos. Bien, posteriormente o agotada esta parte, que durará de 10 hasta 10 minutos cada una de las partes para hacer su resumen o aclaraciones, el asunto se cita para sentencia. Esta audiencia oral que les comento necesariamente debe llevarse a cabo por parte de la persona juzgadora de segunda instancia que va a fungir como ponente. Bien, ya una vez que está dictada y firmada la sentencia, la persona juzgadora de segunda instancia deberá señalar fecha dentro de los 3 días siguientes, citando a las partes a una audiencia oral para que de manera breve, clara y precisa y utilizando un lenguaje común o coloquial, para que entiendan las partes, haga una explicación de las razones de hecho y de derecho que motivaron el sentido de esa sentencia. También quiero comentarles que advertí que comparezcan o no las partes, las mismas quedan debidamente notificadas y que queda a disposición de ellas una copia fotostática simple de la sentencia, de la ejecutoria pronunciada. Y se ordena la publicación de dicha resolución por los medios electrónicos correspondientes. Otro tópico que me llama la atención, que también lo veo muy novedoso y que nos va a rendir frutos para la impartición y administración de justicia, es relativo a que el legislador ya establece la posibilidad de que se puedan ofrecer y desahogar pruebas para que sean desahogadas en segunda instancia, y esto se va a hacer solamente cuando se trate de una apelación en contra de una sentencia definitiva en la cual la parte impugnante, al momento de expresar agravios, deberá necesariamente ofrecer esas pruebas, precisando los puntos sobre los que se van a desahogar y requisito para que se puedan admitir es que se refieran a hechos novedosos que son sobre los que tendrán que justificarse con esos medios de convicción. Bien, y esos puntos deben estar dirigidos necesariamente a la cuestión debatida, a la cuestión litigiosa y a esos sucesos sobrevenidos. Bien, en relación a este tema de las pruebas, también quiero comentarles que la parte contraria tiene derecho a oponerse, y esto lo tendrá que hacer al momento de la contestación de los agravios. Bien, ya una vez que se dicta el auto de radicación en segunda instancia,
la persona juzgadora se podrá pronunciar tomando en consideración la oposición al ofrecimiento de pruebas y a su admisión y determinar si admite o no esos medios de convicción. En caso que los admita, señalará fecha para una audiencia oral que tendrá verificativo dentro de los 20 días siguientes. Ya una vez desahogados sus medios de convicción, que como les comenté, necesariamente tendrán que estar relacionados con esos hechos supervenientes sobre los que es la única posibilidad por la que se pueden ofrecer pruebas. Bien, concluido ese desahogo de sus medios de convicción, les va a conceder uso de la voz a cada una de las partes para que expresen respectivamente sus alegatos. A continuación, quedará el asunto dictado para sentencia. Bien, en relación al pronunciamiento de la sentencia, quiero comentarles que el legislador en el Código Nacional establece un término que tendrá el magistrado o magistrada ponente y que será de 8 días para que realice su proyecto de sentencia. Y una vez concluido su proyecto de sentencia, se les enviará a las otras personas magistradas para que emitan su voto, y esto lo tendrán que hacer dentro del término de 5 días. Bien, otro tema que me llama la atención es que ya también este nuevo código, de manera expresa, establece los supuestos en los que el tribunal de segunda instancia debe de suplir ya la deficiencia o ya la falta de expresión de agravios, y establece 3 casos de manera específica, a saber, cuando el conflicto de primera instancia verse sobre derechos que puedan afectar el interés de la familia, de donde se tiene que es en cualquier tipo de juicio, en cualquier tipo de procedimiento, tal sea de materia familiar o de materia civil. Otro supuesto es cuando en la contienda intervengan, cuando menos, un niño, una niña o un adolescente, cuando menos. Y cuando en el procedimiento de primera instancia, que esta es una parte que me llama mucho la atención, se advierta que hay una violación manifiesta en el procedimiento que genera un estado de indefensión ya a la parte actora, ya a la parte demandada, y traerá como consecuencia que se supla la deficiencia o la falta de esos motivos de disentimiento. Gracias. Esa sería mi aportación por el momento. Sí. Retomando un poquito lo que nos acaba de decir, magistrado, y para que quede un poquito más comprensible, ¿quiere decir que entonces ya en la segunda instancia los magistrados nos corresponderá ya el desahogo de pruebas? Sí, en relación al tema que acabo de comentar, en tratándose cuando se ofrezcan pruebas para acreditar hechos supervenientes. Solo supervenientes. Sí, comentaba usted que en este caso también la parte apelada o la parte contraria podrá oponerse a la recepción de esos medios de prueba. Y comentó que también esto se iba a decidir en una audiencia oral. No, es en el auto de erradicación en donde el magistrado se va a pronunciar sobre la admisión o no, tomando en consideración, obviamente, la oposición que en su caso haya hecho valer la parte apelada en el escrito de constatación de agravios. Ya. Y es que en ese caso, en caso de negativa de admisión de pruebas, la parte a la que se le nieguen podrá interponer el recurso de reposición. Sí, efectivamente. Es uno de los supuestos en los que procede el recurso de reposición en segunda instancia. Recordemos que en segunda instancia ya nada más nos quedó la reposición, en el procedimiento nacional, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares únicamente quedaron la apelación, la reposición y la queja. Se eliminó definitivamente el recurso de revocación. Esto evidentemente va a redundar en una expeditez en la sustanciación de las controversias, en beneficio evidentemente de las partes, de nosotros y de la sociedad. Así es. Y creo que también aquí es relevante lo que nos comentaba el licenciado Gerardo y lo que pudimos advertir a grosso modo, que ya se están contemplando entonces resoluciones de segunda instancia que van a ser colegiadas. Sí, ¿es así? Sí, considero que, o advierto del texto del código, que se va a integrar por un tribunal colegiado cuando se tenga que resolver apelaciones en contra definitiva, y en tratándose de otros supuestos se resolverá de manera unitaria. La firma de la sentencia puede ser de manera física o electrónica. Así es. Bueno, pues un poquito más abordando de los temas que tenemos aquí, se me estaba también pasando
y creo que tampoco lo comentaron ustedes, que cuando se apela, en este caso, la sentencia definitiva o aquella determinación que pone fin al juicio y que en este caso el recurso correspondiente sería la apelación en ambos efectos, aún en estos casos el órgano jurisdiccional de primera instancia pues gozará con plenitud de jurisdicción para seguir resolviendo en aquellos aspectos de los depósitos, embargos, medidas provisionales y todas aquellas cuestiones de carácter urgente que no pueden esperar hasta que se resuelva la apelación. Y pues creo que eso también es relevante. Sí, sumamente relevante. A mí me parece que en los términos en los que está diseñado el recurso de apelación en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, bueno, pues garantiza de manera eficaz el derecho de defensa de las partes, el derecho de igualdad y, ¿por qué no? Y lo más importante, bueno, importante a la par que los otros, la expeditez en la administración de la justicia. Bien, yo quiero comentarles en relación al tema del recurso de reposición. Cuando la persona juzgadora de segunda instancia en el auto de radicación determina que no se admiten las medios de convicción que ofreció la parte apelante para justificar o demostrar los hechos supervenientes, como lo mencionó la licenciada Marisela, existe el derecho a la parte apelada para que haga valer el recurso de reposición. Este lo debe hacer dentro de los 3 días siguientes a que surte efecto la notificación de ese auto de radicación, expresará los agravios, con esa promoción se le dará vista a la parte contraria por 3 días y esta, una vez concluido ese plazo, se resolverá dentro del término de 3 días siguientes. Otro comentario que quiero hacer es que pues yo estoy muy contento con que ya no se regule la revocación, porque hoy día sigue metiendo muchos problemas en nuestra legislación local, aplicando esa regla que se establece en la revocación de que lo que no sea apelable es revocable, y eso trae como consecuencia que se interpongan una infinidad de recursos para retardar el asunto. Incluso se interponen revocaciones hasta en contra de los autos donde se autorizan copias certificadas. Yo recuerdo perfectamente un ejemplo, me tocó conocer de un asunto sumario civil en donde interpusieron 30 recursos de revocación que iba contra la naturaleza propia de ese procedimiento y contra las resoluciones que se emitieron para resolver esos recursos de revocación. En 14, 16 de ellas, no recuerdo, se interpuso el amparo indirecto. Así es que imagínense cuántos años tarda en resolver ese tipo de juicios cuando su naturaleza pues es sumaria. Claro. Y además en este aspecto creo que también es importante resaltar que aunado a que ya no se contempla el recurso de revocación, también para el recurso de apelación, inclusive en el efecto devolutivo, aunque está considerado todas estas hipótesis que nos marca la norma, también es un requisito indispensable que solamente se conceda en aquellos casos que de seguir con la ejecución de la resolución implique un agravio de difícil o imposible reparación. Y va un poquito también acorde a lo que usted mencionaba, que tiene que ver con la apelación en contra de los autos que no se admitan pruebas, que finalmente será el Tribunal de Alzada quien pueda reparar esa violación. Claro, fíjense, aparte de las pruebas que se pueden proponer al momento de interponer el recurso de apelación, específicamente sobre hechos supervenientes, también vamos a tener esta hipótesis, la que comentaba hace un momento. Es decir, si el órgano jurisdiccional de primera instancia negó indebidamente el desahogo de un medio de convicción, bueno, como no hay reenvío y como al órgano jurisdiccional de segunda instancia le compete a sí mismo resarcir esas violaciones que se hayan cometido, pues igualmente procederá a su desahogo. Muy bien. Y ya por último también hemos estado abordando todo lo que tiene que ver con los derechos sobre todo la parte apelante, pero no debemos perder de vista que también en este caso la parte apelada pues sigue conservando el derecho de poder hacer valer la apelación adhesiva, y eso pues lo tiene que hacer al momento de dar contestación a los agravios, no como actualmente lo tenemos o dentro de los 3 días siguientes, sino que única y exclusivamente sería al momento de dar contestación a los agravios. Debiendo resaltar también que por lo que vea el derecho de interponer el recurso de apelación,
pues las personas que ya sabemos son las que están legitimadas para interponer este recurso. El número 1 serían las partes, quienes consideran que se les ha realizado algún agravio. Como número 2 tenemos todos los terceros que habían salido a juicio. Y por último, pues las partes con interés jurídico que consideren también que se les ha generado algún agravio. ¿Algo más que quisieran abordar? Por mí es todo. También de mi parte es todo. Un gusto saludarlas y Igualmente. verla nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias.